En la feria tiró filosofía y tiró doctrina política, una doctrina política, la nueva doctrina política de la Iglesia. Eso es una encíclica, es lo que viene. Equivaldría a una encíclica. Pero Carlitos lo toca en el Laudato Si. Por eso le digo, todo el Laudato lo tira ahí, sí. En distintas pero tira también fases. mucho de la concepción social, ¿no? De la justicia y tal. Ojalá sea encíclica. Ahora no es encíclica. La encíclica es, como llama la Iglesia, cuando habla ex cátedra, diríamos, da cátedra de algo. Y ahí es cuando dicen que el Papa es infalible. El Papa no es infalible, si no, no hubiera hecho santo a Juan Pablo II. Pero es en dogmas de fe, nada más es infalible. En materia de... ¿Sí? Pero cuando habla ex cátedra es cuando... En el fondo, la diferencia con Juan Pablo II. Juan Pablo II era tremendamente conservador. Mucho. Era terriblemente conservador. Sí. Era terriblemente impositivo y autoritario. Él decidía. Y Pablo VI también. Después de Juan XXIII, capaz, ¿no? Después de Juan XXIII, deciden, no, porque era uno de izquierda, uno de derecha, iba más o menos así. Y Pablo VI empieza a descabezar. De ahí viene Juan Pablo I, que mete mano en el banco ambrosiano y lo mata, y desde entonces ahí viene Juan Pablo II. ¿Cuántos días duró? 27 días. Un mes o así. 27 por días. ahí. Entonces, Juan Pablo II... Era el banco y la píldora anticonceptiva. Pero Juan Pablo II descabeza todas las conferencias episcopales. Los famosos del Brasil, Arns, claro, ¿cómo se llama? Toda esa gente. Todos eran geniales. Pero cumple un rol. Acabar con el comunismo. El que viene de allá es el que va a acabar. Todos los que iban por esta reconocerlo. línea de respeto social, de la doctrina social de la Iglesia. Comunistas pues. de mierda, entonces fuera, van y a afuera, nuestra fe. Entonces juega ese papel y por eso lo reta a Ernesto Cardenal y por eso se emputa cuando todos los cambios, toda la teología de la liberación. Claro, es la teología de la liberación. Todos los obispos peruanos eran de película, eran unos tipos abiertos, inteligentes, fuera. Todos los brasileños eran geniales. Todos Leonardo Beff, el poeta Helder Cámara, el poeta, ¿cómo se llama? Que es catalán en el fondo. Pero bueno, es toda una conferencia episcopal de película que tienen los grupos eclesiales. Claro, ¿cómo se llamaba? El de Puebla, ¿cómo se llamaba el obispo de Puebla? Había un Acevedo en Ecuador, había Acevedo en México, el de Puebla era fabuloso. ¿Cómo se llamaba? Yo cuando vivía en el DF iba a escuchar misa a Puebla nada más que para oírlo. Lo sacan Juan Pablo II. Romero. Bueno, Romero lo aguanta hasta que lo matan, pero estaba furia con Romero. Es la época en la que lo reta a Ernesto Cardenal. Y los jesuitas que lo apoyaban a Romero, los que matan en El Salvador 6 jesuitas, eran ese sector de iglesia que todos eran mal vistos y todos estaban castigados. De ahí, todos los nuevos cardenales son de derechas. Y por buena gente... ¿Y Terraza por qué sigue? ¿Pues no había otro? Terrazas en Bolivia ya, no sé cómo, pero... Porque Monseñor Terraza siempre ha metido lío, ¿no? Pero aquí no era un teólogo de la liberación, aquí no era... Pero no necesitaba ser teólogo de la liberación para estar al lado de los más pobres. Fue fundamental en esa iglesia. Pero tuvieron cuidado en Bolivia, supongo que no tenían problema. Y Bergoglio les ha salido el tiro por la culata. Por eso lo eligieron creyendo que iba a ser... Claro, el anterior obispo de Buenos Aires dijo, es una bella persona que sea mi obispo, y se lo pusieron de obispo auxiliar. Y era bella persona y todo el mundo lo quiere y que lo hagan cardenal. Y lo hicieron cardenal. Y le salió el tiro por la culata. Fue la otra cara de la medalla. Ratzinger es un hombre sumamente interesante. Es un tipo muy inteligente, pero era... Lo que antes era la Inquisición se llamaba el Secretariado de la Pureza de la Fe, algo así. La doctrina de la fe. Los que guardaban la fidelidad a la vieja doctrina. Pero y el encargado de eso era Ratzinger. Pero él es el que se encarga también de hacer el puente entre Juan Pablo y
y esta nueva iglesia? Bueno, no es más, más abierto que Juan Pablo. No es más Él abierto. era el cerebro gris de Juan Ratzinger, Pablo. Pero se da cuenta de lo que de la iglesia que se necesitaba. Quizás por Quizás, ser, pero por nunca ser lo dijo, inteligente, era un quizás tipo por muy- ser inteligente. No, pero por eso renuncia. Era un tipo muy sin chiste y se encuentra con que era... ¿Sabes Sí, qué? pero por eso renuncia. Los problemas del Vaticano son los que lo agobian. Sí. Las reformas más estructurales de la Iglesia que las teóricas como la mentalidad, el papel... Los gays nunca hubiera dicho esto, señor. Y le cae de sorpresa un Bergoglio que es capaz de... Bergoglio se había opuesto a los gays, pero ahora dice, ¿y yo quién soy para juzgarlos? Como que se siente más responsable de lo que dice y se hace más honesto. Pero además yo creo que el hecho de haber sido, porque cuando sale Ratzinger como ¿Nos están Benedicto, filmando? Sí. como Benedicto XVI, No también, importa. también entró en la votación Bergoglio. Y cuando sale Claro. Benedicto XVI, estaba en la votación también Bergoglio. Eso dicen. ¿Será verdad o no será verdad? Habrá que Ahora preguntárselo a Monseñor Terrazas. también se dice que Bergoglio, que Ratzinger sugiere a Bergoglio. Sí, es cierto, pero mira... Claro, no, si la propaganda que se hizo de Bergoglio era buenísima, era el hombre bueno de la Argentina. En la Argentina le Era el hicieron hombre una, bueno. empezando por Y el premio Nobel, ¿cómo se llama? El premio Nobel. Pérez Esquivel. Pérez Esquivel y la señora Carlotto, que ya pidió disculpas, de las madres de Plaza de Mayo, lo acusaron No, de pero haber... esos no influyeron para nada con Ratzinger. No influye. Él, No, a después nivel de ser- eclesial tenía muy buena imagen Ahora, en Roma. Sí, pero después de ser electo, la campaña que se armó Sí. contra... Ya no fue contra- Pérez Esquivel. Ya Pérez no fue Esquivel Pérez. lo desmintió en es cuanto Pérez este salió. Esquivel, Sí, no es Pérez Esquivel. Cuando dicen trabajó con las dictaduras, Pérez Esquivel dice no es verdad. Pérez Esquivel lo desmiente desde el ¿Sabe principio. quién es el que hace el periodista de Página 12, que fue Sí. un periodista interesante en algún momento, y que el perro Verbitsky. Verbitsky. Claro. No, y de Sí, hecho es que- hay la fama de que él entregó o denunció a la dictadura a 2 jesuitas estudiantes de izquierda. Pero él lo ha desmentido. No, él puede No desmentirlo. solo él, lo No tiene desmiente- chiste. El chiste es que esos 2 lo desmienten. Que ya fueron. Claro, Primero, exactamente. los sacan libres. Si él hubiera dicho estos son unos comunistas de diablo, los En- mataban. Además, en la Los Argentina mataban. de Videla. Él ¿ah? No hubieran intercedió, aparecido. Ya, él intercedió para que los dejen libres. No solo, Claro. primero los dejan libres y después ellos dicen mentira. Claro. Y después que, mucha coincidencia, en ese tiempo aparece un tipo que sale al exilio con el carnet de identidad de Bergoglio, porque se le parecía, y Bergoglio le dijo, no puedo hacer nada, lo único que te puedo dar como nos parecemos es tomar mi carnet. En mi documento. Si te pillan, nos matan a los 2, tené mucho cuidado. O sea, arriesgó su vida por salvar a alguien. Entonces no es el cómplice que por... No, a mí me pareció infame la campaña que Pero esto no hicieron. puedes decir que fue la Argentina, fueron algunos sectores y algunos Empezando por el gobierno. fanáticos. Empezando por Sí, el gobierno. El gobierno, lo que pasa es que lo tenía cortito al gobierno, le estaba llamando la atención demasiado, entonces se asusta el gobierno de lo que pueda hacer Bergoglio. Mucho poder para... De papa, Mucha cosa. si quiere nos revienta. Y qué decencia con la Argentina, Con todo, la con presidenta todo. argentina. Habrá ido a Paraguay, porque dijeron que iba a ir a Paraguay a verlo. Lo ha visto muchas veces, ¿no? Claro, cada vez se va a visitarlo y el otro le da audiencia con toda galantería, tampoco va a pelear. Pero Pero, es lo correcto. claro, si es lo que ha hecho aquí, es muy correcto con todos, absolutamente con todos. Bueno, yo la verdad te digo que Hablemos del discurso de la feria, que fue excepcional. Un poquito más de una hora en el que la gente le parecieron 10 minutos. Fue largo y cuando él dijo, bueno, está demasiado largo, la gente dijo, no, seguí. Claro. Y después dijo, van a decir cómo habla el cura. Digo, mira, ya lo hemos tocado hace un rato cuando utilizamos la palabra proceso y cambio. Y mucha gente creyó que, como lo dijo en La Paz,
que a él le gustaba el cambio, que ese era el espaldarazo político a Evo. Yo creo que las reflexiones a partir del cambio son muy importantes. Pero por eso, pues, no hay espaldarazo que valga no puede haber. Cuando le dice que el cambio no puede llegar para quedarse y copar todos los lugares y a partir de ahí sojuzgar a la gente. No dice la palabra sojuzgar, pero dice cosas muy duras como la corrupción, la injusticia. Es decir, fue un discurso, desde mi punto de vista, yo creo que todos han sido políticos, desde luego envueltos en esa cosa de la fe, de la doctrina de la iglesia, en fin, la doctrina social de la iglesia. Pero todos han sido políticos porque me parece que él es un hombre muy político, en medio de toda su concepción filosófica católica, apostólica y romana. Pero el discurso de la feria ante los movimientos populares fue de una reflexión filosófica increíble. Cuando dice que el proceso del cambio no es para copar todos los espacios de poder, pero está además, echando con el rayo pues a los autoritarismos. Claro, además habla del proceso de cambio y hace hincapié en el proceso, que esto es una cosa que tiene que ir, es un continuo. No, pero además, en cuanto al espaldarazo, y primero en la feria habla de toda la parte de su concepción del universo y de la naturaleza, que eso no es espaldarazo ni deja de serlo. Laudato Si. Muy bien hablado y nos lo resume, digamos, la encíclica. Sí. Pero después toca toda su concepción de la sociedad, su sociología bergogliana, digamos. Muy bonita, muy humana, muy dura en cuanto que tiene que ser radical. O respetas o no respetas. Así es. O no excluyes a nadie o excluyes con cuidado. Muy bien. Ahí yo creo que sí da espaldarazo a Evo en algo. Sí, sí. Da espaldarazo y no tiene nada de malo. Yo también, cuando sube un Evo, esperaba cambios y algo ha hecho y los felicito. Me decepciona porque no ha hecho cosas fundamentales y en otras ha hecho lo contrario. De acuerdo. Pero no, y él con toda honradez aprueba una cosa, pero con toda limpieza le dice, te falta esto y esto y esto y esto. Entonces, es una mezcla de espaldarazo y jalón de orejas que en el fondo es interpretar la realidad política de ahora y la realidad social, pero con mucha altura. A mí me parece que lo hace con una autoridad moral y con una voz de que el tipo va comentando algo y nadie le puede discutir porque es que es aplanadora su lógica. Sí, tan aplanadora como cuando habló, por ejemplo, de los autoritarismos financieros, y aunque no lo mencionó, yo lo primero que pensé fue en Grecia, ¿no? Es decir, las medidas de austeridad, porque así es como las llama, la austeridad financiera que se quiere imponer en el mundo. Entonces, claro, el ejemplo más próximo que tenemos es el de Grecia. Que Grecia, que finalmente escuché ahora al mediodía, va a terminar aceptando las reglas que le están imponiendo los de la Troika Europea. No le quieren perdonar la deuda cuando, en el momento en que se fundó la Unión Europea, le condonaron la deuda. Alemania, creo que en 14.000 millones, puedo equivocarme, pero solamente para marcar la diferencia, y a Francia 5.000. Entonces, dos países pero totalmente... los españoles reclamaron porque dijeron, hey, claro, a nosotros no nos perdonaron nada y tuvimos que pagarla toda. Exactamente, pero bueno... Y ellos han prestado 16.000 millones a Grecia. Pero no importa, pero lo dijo con la autoridad que tiene como para negar la validez de una austeridad financiera que finalmente la pagan los excluidos de siempre. Sí. Así fue como lo dijo, es decir, los descartables. Aquí desde siempre nos hemos quejado del dogmatismo económico del Fondo Monetario, que siempre dice esto es lo que hay que hacer y muchas veces por su culpa hemos deshecho países, o se han deshecho países. ¿Qué es lo que pasaba en España? La pelea entre derecha e izquierda, la aceptación o no de los decretos del Fondo Monetario, de las órdenes. Y se ha visto que en ninguna parte han acertado y hay partes donde han hundido los países con sus medidas. Y el Papa con toda libertad lo ha atacado. Y bien, con altura. Bien, pero además con una firmeza, con esa voz tan melódica que tiene, que nunca levanta el timbre de voz. Es un hombre sencillo, todo lo contrario de nosotros que gritamos.
pero lo dijo y a mí me pareció extraordinario. De la misma manera que habló de la corrupción. Fue muy importante, no fue largo. Y en la feria, Carlitos, mencionó el narcotráfico. Pero no habló no del lo desarrolló. narcotráfico, porque el narcotráfico está a la par de la cultura del descarte. El narcotráfico descarta humanos. Exactamente. Y los descarta y los deshace. A mí me hizo falta que hable del narcotráfico y que hable de la ausencia de justicia, cuando el poder es el dueño de los mecanismos de justicia, como en el caso boliviano. Creo que son dos temas de los que no habló, ninguno de los dos. Mira, pero uno puede leer entre líneas. Yo leo entre líneas cuando habló del cambio para copar todos los espacios de poder. Pero usted que es formada, uno que está en la calle, no escuchó hablar de la falta de justicia, pero, como lo escuchó, que yo incluso lo decía hoy en el Facebook y en el Twitter. El próximo enemigo del gobierno es Gualberti, porque fue allá. Ay, no, lo de Gualberti fue extraordinario. Pero es muy fuerte. Acuérdense que es el próximo acusado. Pero Monseñor Jesús Juárez en Palmasola también. Bueno, pero Jesús Juárez siempre es un outsider. Se larga por donde quiere y dice, sí señor, y dice lo que quiere. Si toca el tema narcotráfico, el Papa hubiera tomado la gente que está pidiendo la Evo que pare el narcotráfico, que es su culpa. Y honradamente no es su culpa. Esta parte, en cierto sentido, la lucha por la coca tiene consecuencias, pero también, o sea, es nuestra sociedad, hay que atacar mucho más atrás. Y entonces, si hubiera tomado la opción muy clara de una visión, y hay muchas visiones en el tema, entonces quizás no era prudente tocar eso, a no ser que matices mucho, y entonces se pierde la naturaleza. Cuando él hablaba les decía a los curas que no necesitaba intermediarios, hay una imagen que se me quedó ahí y que me molestó mucho. Los más jóvenes que estaban presentes aquí en Don Bosco estaban te escuché. Con el celular mirándolo, y digo yo, el celular se convierte en el intermediario. Ya no estás escuchando por prestarle atención al celular. Y es la tecnología y también es el descarte. Bueno, pero también es que a lo mejor después van a oír 3 veces el discurso. ¿Usted cree? ¿Por qué lo han grabado? Porque la gente es así. Pero si lo han grabado, incluso lo han pasado a sus amigos. Según estadísticas, solo el 15% de lo que se graba o que se toma, se usa. Bueno. O sea, Pero ponerle que el 15% pero mira, de lo que le han grabado... Eso se reproduce, Carlitos, eso se reproduce. Además, yo no puedo entender que teniéndolo de frente necesites la camarita. El tipo está... Es para el recuerdo, Carlitos, es para el recuerdo, es para la memoria. Mira, hablando de la memoria... No me gustan esas cosas. Carlos, pero es que tú y yo somos de... Yo mucho más que tú, pero tú también somos de una época previa a esta generación tecnológica. Generación del grabarlo todo y fotografiarlo todo. Si los chicos por poco cuando están en el baño no te lo graban y lo mandan por internet, por Facebook. Entonces, es creíble y es aceptable, es otra cultura. Y ellos todo te lo graban y todo se lo intercambian. ¿Cuántos jóvenes han estado en Don Bosco? ¿Ha llegado al 1 por 1000 de la población de Santa Cruz? No. Ellos lo van a difundir por redes sociales. Gracias a eso puede llegar a un 10 por 1000. Sí. ¿Usted cree que había muchos hoy? No. Había. Las pantallas de televisión no mostraron mucho. Había, porque estaban los catequistas de todas las parroquias, los grupos juveniles. Eso no mostraron. Pero lo viste vos, que eran los de atrás, los que aplaudían, que no se veían. Claro. ¿Sabes qué otra cosa me gustó muchísimo en su discurso de Don Bosco? La figura que le dio a las madres que cargan a sus hijos. Eso fue en el Cristo. No, aquí en Don Bosco. Pero también dijo, ojalá que los viejos tengan, ojalá que
de la tercera edad o los adultos tengan una vejez venerable, porque son los que transmiten la memoria de los pueblos. Sí. Eso fue muy fuerte. Eso fue... Sí, porque me sentí viejo y no bueno, me gusta sentirme viejo, pero valía la pena sentirse porque nos dejó muy bien. Pero dijo una verdad contundente. Lo de la mujer sí fue en el Cristo y fue muy bello. Y usó la imagen de que aquí no se ve en Santa Cruz, no se ve, el kepi, la gente con la niña a la espalda, dice, me encanta cómo ustedes llevan los niños a la espalda, y a raíz de eso dijo cosas bellas de la mujer. Hermosísimas, hermosísimas. Pero además vinculó esa imagen de la mujer con la Virgen María también como madre y como generadora de nueva vida. A mí eso me pareció extraordinario. Es extraordinario. Esta mujer soltera que va y se mete a una cueva. A una cueva. Sin techo. Sí, es una sin techo, claro. Oíme, pero allá en la feria, las 3 T's: tierra, techo y trabajo. ¿Sabes qué? Eso resume un plan de gobierno de cualquier gobierno. Claro, pero él mismo al final lo amplió con 20 epítetos más. Pero es que techo, tierra y trabajo son las grandes deudas de los políticos a la ciudad, a la sociedad. Claro. Son las únicas deudas de verdad. Fundamentalmente el trabajo es la peor. Claro. El trabajo. Y lo dijo. Y ahí fue cuando dijo que los bonos son transitorios, que lo que importa es el trabajo permanente para que el trabajador tenga seguridad social. Y dignidad. No, lo de la dignidad fue impresionante. Y utilizó la palabra dignidad para cuando habló de los viejos que deberían tener una vejez venerable, y también de la dignidad de todos los sectores. A mí me ha encantado, te tengo que decir que voy a volver a estudiar y a releer todos los discursos. Sí, Mira, es una experiencia única la visita de este señor, no porque sea latinoamericano, no porque sea jesuita, no porque sea nada, sino porque es él una persona profundamente honrada, transparente y en búsqueda. No es el que como ya soy cura lo sé todo. No, además está en búsqueda. Además ya estoy llegando a los 80. Sigue orando, sigue reflexionando. Ya estoy llegando a los 80, estoy más allá de cualquier cosa. El hombre sigue buscando. Sigue buscando. A mí me encanta porque cada vez descubre en qué tiene que ser mejor. Sí. Y eso es lo que ha pasado con la encíclica, yo creo. Lleva 3 años. 3 años no, desde el 13, 2 años desde marzo del 2013 de Papa, pero ya antes tiene que haber ido reflexionando sobre el cambio climático. Toda su vida. Porque la encíclica, que la verdad es una cosa extraordinaria, ojalá que se pudiera socializar y divulgar más, pero la concatenación que ha hecho entre la diversidad biológica, que por primera vez la Iglesia lo dice así de frente, y el cuidado de la diversidad biológica, porque ahí va es descartable. Ahí vale el dogma, ya lo dijo, nadie le puede negar que eso es una verdad. Claro. No niega la creación. La diferencia pero ahí está el dogma. Pero además habla tan bonito de la creación. Para mí el dogma es que hay verdades intocables. Claro. Yo creo que no hay verdad intocable. Pero esta es una verdad intocable. Bueno, ¿por qué? Porque la vemos, porque entendemos que la vida es un valor. Por eso digo que ese es un dogma que ya es, pero además... cualquier chico que vaya y lo diga a la escuela, y usted lo conoce, que hay profesores en la escuela que no les gusta que se diga algo que no está en el texto. Hoy aparece un chico y dice una cosa de esta, ¿y de dónde está diciendo eso? Lo dijo el Papa. Laudato si, pero esa es la autoridad moral que tiene esa verdad. Pero para mí el dogma es, en religión tenemos muchos, la Santísima Trinidad. ¿Qué diablos es eso? Como no lo entiendes, tienes que creerlo. Sí. Hombre, no es así, pero bueno, todavía pasa. Vamos a lo político, los dogmas que hay, todos los económicos que tienen que ser así, y todos los principios marxistas son dogmas en cada uno en su Pero no de Marx, es de los marxistas. Pero también hay. Claro.
y después en la ciencia me ponen dogmas también. Sí. En la ciencia no hay dogmas, hay demostraciones. Y esto que tú dices es una demostración, es algo que está científicamente demostrado. Pero ya se convierte en un dogma, ya lo dijo el No, es una verdad, pero dogma es una verdad no demostrada. Ajá, sí, en eso En sí. cambio, esta verdad que está diciendo en la encíclica Alabado sea, Laudato Si, es una verdad comprobable, es la evolución biológica y tiene unos párrafos, pero que además son muy poéticos. Pero eso le iba a decir, tiene mucha poesía. Mucha poesía. Es que este hombre es un poeta, sus sermones hay cosas que son para saborearlas, porque es que te usa también el lenguaje sencillo, tan dulce, tan tierno, la cantidad de figuras, esa figura de la mamá con el... Y las metáforas. Son bellísimas. Mira lo que hizo ahí en Le pido un corte, en un Don ratico. Bosco. Sí, sí. Ya, dale.